Estamos de regreso a nuestra edición de Noticias y antes de ir con la entrevista vamos a señalarles a ustedes que, por cierto, hay que cumplir con las medidas de protección en materia de COVID-19 para evitar que la pandemia también nos afecte. Y, por cierto, nuestra invitada es abogada, Victoria Concha Torres, de 6C Abogados, que vamos a preguntarle a ella sobre el 10% del retiro en su segunda fase, su segundo retiro, y las pensiones alimenticias. Y ella ha optado también por no usar la mascarilla, pero mantenemos la distancia social correspondiente para la seguridad de ella, de nosotros acá en el canal. Así que no hay problema en ese aspecto. Comenzamos la entrevista dándole la bienvenida a Victoria Concha, quien nos visita. ¿Cómo estás? Bienvenida. Primera vez acá en TVNet, ¿ah? Sí, bien. Muy agradecida por la invitación y esperando siempre ser una ayuda para poder ayudar a informar sobre este tema del 10% en su segundo retiro ahora. Fue un boom el 10% del retiro en general. Sí, fue un boom. A nosotros nos llegaron como 6 abogados un montón de preguntas para poder asesorarlo. Independiente que el trámite, el Poder Judicial habilitó un trámite automático, siempre quedan dudas. Quedan dudas por la tramitación. Ahora, este segundo retiro del 10%, ¿de qué se diferencia del anterior? Hoy fue muy importante a nivel de derecho de familia, bueno, a nivel de impuestos, que fue la gran discusión, ¿cierto?, que se estuvo en la televisión, pero se dejó en segundo plano que se va a poder retirar forzadamente a los deudores de pensión de alimentos, que en la primera etapa no se pudo. Por ejemplo, la mayoría de la gente, y da como un poco de pena, habían deudas de pensión de alimentos de millones de pesos, ¿cierto? Y las mujeres y los hombres, o los abuelos igual, hacían el trámite de retención y después respondía la AFP, no, el caballero, ¿cierto?, el afiliado no pidió retiro. Y si no pedía retiro, no pasaba nada. O sea, se quedaba todo el trámite hecho en tribunales nomás. La diferencia es que ahora, aunque no pide retiro, se puede forzar la retención del segundo 10%. ¿Pero se ve como más expedito ahora este trámite en el segundo retiro? El segundo retiro se ve más expedito y se ve más exitoso. O sea, está recién empezando, pero se ve exitoso, ¿por qué? Porque independiente de que si no pide el retiro, porque la gente cuando sabe que tenía una deuda de pensiones, optaba por no pedirlo, porque prefería dejar el dinero en las cuentas. Y segundo, porque se establecieron plazos, que lo encuentro muy importante. Porque el primer retiro, la AFP, en el momento en que el tribunal autorizaba y estaba todo el trámite listo, el plazo, desde que está listo, la AFP tiene que pagarle ¿cierto?, a la persona que pidió la retención, pero no había un plazo establecido. Entonces nosotros nos encontramos actualmente con gente que todavía no recibe la retención, que lo encuentro terrible porque ya vamos en el segundo retiro. Claro. Ahora, ¿hay una demora en los tribunales propiamente tal? No, los tribunales no es la demora. Obviamente va a haber una congestión porque hay que hacer una liquidación y todo eso que vamos a hablar más detalle más adelante, pero no ese es el problema. El problema es que yo he visto de forma práctica, lo que yo puedo hablar, es que la AFP se está demorando en hacer los pagos. De hecho, andan circulando en internet apremios, detenciones para gerentes de AFP, porque no cumplen con el procedimiento. Ah, bueno, eso es bastante delicado y grave. Sí, le insisten 1, 2, 3 veces el tribunal y ellos no pagan, y ya cuarto los abogados pedimos que se le arreste nomás. Ahí tiene que ser así. Sí, pues tiene que ser así porque se llama desacato, no están cumpliendo con una orden del tribunal. ¿Y en qué porcentaje está ocurriendo eso? ¿Es muy alto el porcentaje? Yo no sabría decir, como uno no tiene muchos casos de esto, ¿cierto?, con un trámite automático, pero al menos yo he sabido, a nivel nacional, nosotros tenemos una página de abogados que anda por ahí en Facebook y se ve harto, yo creo que harto, lamentablemente. Ahora, ¿es engorroso el trámite en sí para la gente que quiere justamente, porque no es llegar y devolverle la plata que le está debiendo el deudor de las pensiones, por ejemplo, para la gente para cobrar? El trámite tiene que seguirlo la persona, volver, buscarse un abogado, ¿qué tiene que hacer? Sí, mire, en un principio se vio ahora con el segundo retiro que los tribunales de familia estaban colapsados, bueno, en las comunas donde no hay cuarentena. ¿Quién no está colapsado? Estaban colapsados, con filas, porque la gente en realidad no sabía mucho qué hacer. Pero primero decir que está establecido en la página, que lo anoté acá, trámitefacil.pjut.cl, está la opción segundo retiro, y ahí uno pincha, ¿cierto? Te piden que ingresen con la clave única, que es la clave única del registro civil, y una vez que uno ingresa, uno tiene que llenar unos formularios, apretar enviar, y ese es el inicio del trámite. Ya. Se supone que después de ese inicio del trámite debería todo funcionar de oficio por el tribunal.
Nada más, o sea, entonces muy amable, sobre todo ahora con el segundo retiro porque se aprendieron los errores del primero, entonces ahora está todo muy didáctico para la gente. Inclusive hay páginas del Tribunal de Familia, yo por lo menos el Tribunal de Familia de Valdivia tiene página y tiene videos explicativos, o hay videos de abogados en internet, de cómo hacer las solicitudes, de qué hacer, entonces la gente lo puede hacer sola, sí. Siempre. Y hay abogados que estamos como nosotros, yo y mi hermano, ¿cierto, Joaquín? Que estamos permanentemente asesorando a gente. Que nos dice, mira, llegamos a esta etapa, ¿qué hacemos? Esto. Pero es necesario recurrir a un abogado cuando se presentan estos problemas. Cuando hay problemas y se está demorando mucho, siempre es necesario que un profesional le diga, mire, pues está pasando esto otro, o hagamos esto. O también en la vereda contraria. ¿Qué pasa si se me hizo una liquidación, por ejemplo, con una deuda de una pensión que yo ya había pagado? Que puede pasar que el tribunal comete un error en una liquidación, puede pasar, ¿cierto? Todos podemos equivocar. Exacto. Entonces ahí para defenderse es bueno también tener ayuda de un profesional. Para que te paguen el 10% es obligatorio de que la persona que debe esa plata pida su devolución del 10% o no necesariamente. Eso es lo interesante de todo esto. En el primer retiro era necesario que lo pida. Entonces muchas solicitudes que iniciaron, ¿cierto? Personas que les debían pensión y alimentos quedaron en nada. Porque el hombre o la mujer le decía, no, yo no lo voy a pedir. Entonces, si yo no lo pido, no hay nada que retener. Pero ese mismo ejemplo sirvió para este segundo trámite en el segundo retiro y ahora, y en eso hay que ser enfático y me dirijo directamente a la gente, aunque no pida el retiro del 10%, se le va a retener. Ese es el gran cambio de... O sea, esa es la opción que tiene hoy día la persona que... Sí. Hay que iniciar el trámite de nuevo, hay que iniciar el trámite, el tribunal tiene que hacer una liquidación de la deuda, tiene que notificarse al deudor, le dan el plazo para que se ponga o no se oponga, si no se opone continúa, y cuando sale la resolución del pago del FP tiene que... ¿Y eso desde el primer retiro todavía está ahí gente pendiente que no ha recibido nada? Sí, por demoras más que nada por demoras en el pago de la FP. Tramitación. La tramitación. A ver, explícanos algunos casos que se han presentado, por ejemplo, de reclamo a la gente porque no ha podido cobrar este 10% por pensión de alimentos. ¿Qué casos se han presentado, por ejemplo? ¿Qué temas, qué reclama la gente principalmente? ¿Es la demora del trámite o alguna situación irregular al respecto también? No, el primer gran problema era en el primer retiro uno vio que, como dije, que la gente no pedía su retiro, entonces después no habían fondos para pagar. Segundo, la liquidación, los tribunales han funcionado súper bien, nada que decir, porque han establecido trámites fácil, han establecido retenciones preventivas, o sea, se retiene sí o sí hasta que el tribunal informe que no había deuda, entonces no habían posibilidades de que esto falle. ¿Qué pasa si, Victoria, si una persona que debe pensión de alimentos de 1 millón de pesos y justo se retira ese 1 millón de pesos se paga? ¿Queda saldada la deuda? ¿Qué pasa ahí? ¿O va a depender? Depende de cuánto es la deuda. Pues si la deuda ascendía a 1 millón de pesos justo y se retuvo ese 1 millón de pesos y se pagó, queda saldada la deuda. ¿Se le limpian los antecedentes a la persona? Sí, también puede ser, por ejemplo, que hay gente que tiene muchas cotizaciones, muchos años, podía retirar el máximo, ¿cierto? Que eran 4 millones. Y de esos 4 millones solamente debían 2 millones en pensión y se les van a retener los 2. ¿Hay mucha gente arrestada por pensión de alimentos? Sí, hay ¿O mucha eso ya gente en es reclusión extremo, nocturna. máximo? Sí, lo que pasa es que es la medida más grave. Es la medida más grave, ¿cierto? Ya. Pero hay otras medidas que uno puede pedir como premio porque la gente cuando le deben pensión piensa que solamente se puede... no lo quiero mandar preso. He escuchado a mucha gente que dice, no, pero no quiero mandar preso, no quiero mandar a la cárcel. ¿Pero qué hay otras paga esa cosas. persona que se va presa? ¿Paga la deuda? ¿Va rebajando o No, nada? no rebaja. ¿Sigue Sí. aumentando su deuda? Sigue aumentando su ¿Solo deuda. es un castigo? Es una premio forma de solamente. Igual que apremio? la retención de licencia de conducir, que uno también la puede pedir cuando hay Ya. deuda de pensión. Por ejemplo, si el caballero trabaja con la licencia de conducir, ese es una premio mucho más fuerte Ya. que la reclusión nocturna. Entonces uno la puede pedir igual, pero eso no quita que la deuda siga sumando. Victoria, sugerencia entonces para la gente que quiere cobrar este 10% por pensión de alimentos que le deben, ¿cuáles son los pasos a seguir? Los pasos a seguir primero sería entrar a tramitefacil.pjut.cl con su clave única, ¿cierto? Y efectuar, como dije yo, el trámite respectivo, que es un botoncito y se llena un formulario y como dije delante, súper fácil. Luego de eso el tribunal lo que va a hacer es que va a hacer una liquidación donde va a decir, mire, se debe tanto de pensión de alimentos y esa notificación se le va a hacer mediante correo electrónico o presencial
al deudor. Si el deudor tiene un plazo en el plazo que le establece la ley no se opone, esta liquidación queda firme y se le va a ordenar al FP que pague, ¿cierto? Y después la FP tiene que efectuar el pago y el pago se va a hacer en la cuenta que uno pone cuando hace la solicitud. Ya. Por ahora ese trámite está avanzando de acuerdo a la petición que se ha hecho de este segundo retiro, por ejemplo. La gente ya está un poco más clara de este tema. Sí, es que yo le encontré esa anotación, esa observación que se le hizo que se va a poder retener aunque no se pida el retiro, hace que toda la gente que hizo el trámite en primera instancia y que terminó así como muy decepcionada porque no hubieron fondo, ahora lo haga y va a tener una solución satisfactoria, entonces va a valer la pena. Y me han hablado harta gente así como, mira, ahora me va a funcionar, gracias, y todo, porque uno igual asesora dentro de lo posible. ¿Qué otros problemas podrían presentarse en el camino a esta gente que está tratando de conseguir este pago? Otro problema, bueno, es que el problema básico que yo he visto que hay gente que no demanda de alimentos. No demanda de alimentos, entonces después no tienen deuda, no tienen nada que retener. ¿Por qué? Porque dicen, no, yo no le puedo acreditar, por ejemplo, cuánto gana tal caballero. Yeah. Porque hay gente que trabaja en porolito o lo que sea, entonces, ¿para qué voy a demandar? Y eso no es verdad, o sea, la ley establece mínimos legales para pagar pensión. Siempre se va a fijar si uno va a un tribunal, una pensión quizás no va a ser la que uno pide al principio, quizás va a ser inferior, pero va a servir, entonces hay que hacerlo, hay que hacer los trámites, hay que demandar, hay que ir a mediación antes, hay que agotar todos los recursos. Yo siempre hago el llamado a la gente, haga los trámites, vaya a mediación, si usted no tiene recursos puede ir a la corporación, si usted tiene un poquito más de recursos puede ir a un abogado particular como nosotros quizás, pero haga los trámites porque el peor trámite es el que no se hace. ¿Es común el caso de que los hombres deban pensión de alimentos? ¿Mujeres también hay un buen porcentaje? En el caso de la pensión de alimentos que se deben mujeres, sí, he visto harto, pero no mujeres respecto al padre, sino que mujeres respecto a los abuelos. Que es el caso en que los abuelos, como suena horrible, el caso en que los abuelos se quedan con los niños porque ninguno de los dos padres es muy apto, por ejemplo, o porque de común acuerdo le decidieron pasar el niño por X circunstancias de la vida a los abuelos y resulta que después no le pagan la pensión a los abuelos. Entonces, en esos casos sí he visto casos de harta chicas que me han preguntado así como que no quiero que me retengan mi 10% y le deben pensiones a sus madres. ¿Fue una buena idea esto de la pensión de alimentos, la retención del 10%? Fue la mejor idea. ¿Sí? Y es que se establezcan plazos para la ¿Lo AFP. dice como mujer o como abogado? Lo digo como persona. Ya. Como persona. Porque claramente los niños comen, se visten, recreación, necesitan todos los días y de repente, lamentablemente, uno de los dos progenitores se tiene que llevar toda la carga y eso no es justo. O sea, ha sido un momento muy valioso para la gente que tenía justamente esperanza de que el padre de los hijos, la madre de los hijos, los abuelos, les entreguen este apoyo económico que no tenían y ahora lo tienen, junto en momentos de pandemia además. Sí, y también dejar claro el caso de las pensiones de los padres a los hijos. Okay. Padres tercera edad, ¿cierto? Que se está dando harto ahora, que los hijos tienen los recursos y de repente por X motivos no aportan a los padres y la ley tiene una obligación ahí expresa y también esas personas que tienen pensiones de los hijos y que están impagas también pueden pedir la retención, no solamente de hijos respecto al padre, sino que también viceversa. Ok, al finalizar la entrevista, ¿qué le diríamos a la gente aprovechando el tema del 10% de retención y las pensiones de alimentos? No, solo reiterar la idea de que si están en una circunstancia que no han demandado alimentos, que lo hagan, que aunque estamos en tiempo de pandemia, los tribunales siguen tramitando alimentos porque es primordial, entonces que lo hagan y si ya tienen esa deuda, que tramiten el segundo 10% y si tienen alguna consulta en la que podamos ayudarle, nosotros tenemos el correo electrónico 6 Osorno, en el cual nos pueden contactar y algunas dudas. Ok, muchas gracias por estar con nosotros. Un buen tema que da para largo, pero en el espacio aprovechamos por lo menos el tema así a grosso modo tan importante para la gente. No, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Ya pues, Victoria Concha Torres de 6C Abogados en TVNet con el tema pensión de alimentos, retención del 10%, un tema en boga hoy muy importante para muchas familias, no solo de la región, sino que de nuestro país en general. Vamos a hacer una pausa y seguimos con TVNet y las informaciones.